Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche. Aquí estamos, reemplazando a Goga en estos días, en esta semana. Se ha tomado unos días de vacaciones, bien merecidos por supuesto, y aquí estaremos en su lugar haciendo este programa que disfrutan muchos mendocinos cada noche. Hoy vamos a tratar un tema fuerte, duro, que muchas veces evitamos, que es la muerte. Pero hay que hablar de ello. Sí. Hay que hablar de la muerte porque es parte de la vida, así lo entienden los especialistas. Y tenemos dos palabras más que autorizadas para hablar de este tema. Esta noche está Cecilia Ortiz con nosotros, neuropsicóloga. Hola, Hola, Ceci, Majo. buenas noches. Un gusto estar acá con vos. Buenas noches. Gracias, Un gracias placer. por estar, un placer No. tenerte. Y también Javier Lamagrande, tanatólogo. Buenas noches, Hola, Javier. Majo, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por estar acá. Sí, Hoy más que nunca. muchas gracias por recibirme de nuevo en este lugar. Un placer. Tenemos que hablar de la muerte, hay que hablar de esto y qué dispara nuevamente este tema. Una entrevista que se le hizo a Antonio Banderas, reconocidísimo actor de Hollywood, un hombre que ha vivido mucho. Y en una entrevista que se le hizo hace muy poquito tiempo en España, él declaró esto: me jode mucho tener que morirme. Esto fue lo que dijo. No quiero morirme. El actor y director tiene 62 años, reabre un teatro, el Teatro Albéniz de Madrid, con Company, un musical que estrenó en Málaga. Dijo que bueno, el cine ha sido un accidente de 120 películas para poder hacer lo que quiero y como quiero. Bueno, se le hizo una extensísima nota, por supuesto, pero el título Sí, que impactó fuerte. fue fue fuerte. Fue fuerte porque creo que también en la nota él hace referencia a esto. Él tuvo un infarto, ¿no? Sí. Y entonces, frente a esta experiencia, que bueno, vos seguramente lo sabrás mejor que yo, en donde la vida está en juego y uno puede después contarlo, uno se replantea muchas cosas y él dijo, bueno, esto, y además él dijo que frente o ante las sugerencias de los médicos, que era que tenía que frenar, él dijo, no, yo voy a seguir. Un poco paradójico esto de no Pero querer morirme y seguir. siguió de una manera distinta, o sea, tomó la idea de los médicos, Sí. pero él sigue haciendo un cambio de vida, apostando a la calidad. Entonces se retira un poco de Hollywood, empieza a hacer lo que más le gusta, vuelve a Málaga, ahora está estrenando en Madrid. Entonces, cuando hay un proceso como este, lo que se necesita en que la persona que lo vive y el entorno aprendamos, porque muchas veces lo que sucede es que tenemos el infarto o tenemos un diagnóstico oncológico, Sí. tenemos algo fuerte Sí. y después A más B nos dio C. Sí. Nos recuperamos y después A más B vuelve a darse porque vuelvo a las mismas rutinas de vida. Entonces, aprendamos de lo que nos pasó y un poco es lo que está postulando Banderas, porque básicamente lo que él está diciendo que en este momento él se siente pleno. Claro. Si bien estamos hablando con un titular que dice muerte, pero él está diciendo yo en este momento me encontré con calidad de vida. Sí, pero esto le pasa a mucha gente, digo, ¿no? Salgamos de Banderas, que digo, es una figura sumamente reconocida internacionalmente, pero ¿qué pasa con él? Yo no me quiero morir. Y es algo de lo que nadie va a poder evitar. Por esto de que la muerte es parte de la vida y todos nos vamos a morir. Pero digo, ¿qué pasa con el que nos está viendo, que se siente reflejado en los dichos de Banderas, que dice, yo tampoco me quiero morir, soy feliz, tengo un trabajo, tengo mi familia, disfruto de la vida, disfruto de las pequeñas cosas? ¿Y qué se le dice a esa persona que sabe que en algún momento, ni siquiera sabemos cuándo, va a llegar? Yo creo Qué que difícil, ¿no? sí. Acá hay que separar dos cosas, A ver. ¿no? Una cosa es la muerte y otra cosa es la idea que nosotros tenemos acerca de la muerte, ¿no? Creo que cuando las personas dicen esto, yo no me quiero morir, en realidad están respondiendo a la idea que yo tengo acerca de lo que es la muerte, no lo que la muerte es en sí, que vos dijiste, Majo, fantástico, o sea, proceso y es parte de la vida, ¿no? El tema de los pensamientos, Sí. de las creencias, de las ideas acerca que tenemos de qué implica la muerte o qué es. Creo que eso es mucho más terrible que lo que es en realidad. Hay una entrevista que le hicieron a Keanu Reeves, que bueno, que se ha hecho viral, ¿no? Porque le dicen, bueno, ¿qué crees vos? Porque él dice que él no cree en nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué crees vos que va a pasar cuando te mueras? Y él dice, no tengo certeza, lo único que sé es que hay mucha gente que me va a extrañar, ¿no? Creo que cuando uno logra sacar de contexto esto de la idea o la creencia que yo tengo acerca de lo que es la muerte, uno puede
enfocarla desde otro lado. Él habla de, claro, de su vida diciendo eso, ¿no? Exacto. De qué vida, sé que he sido bueno en esta vida, que hay gente que me quiere y que me van a extrañar. Y que en definitiva es la única certeza que yo Que- tengo, ¿no? Que hay Y que gente que me va a y que en esto hay extrañar. que trabajarlo desde pequeños. Cuando Claro. presentamos, ¿te acordás el libro este año del Duelando? Que yo introduzco el concepto de pedagogía de la finitud tomando Elizabeth Kubler-Ross. O sea, hay que trabajar desde niños con el cierre de ciclos. O sea, no tenemos que llegar a tener 62 años y ser bandera. Nos podemos ir en cualquier momento y nos podemos ir inesperadamente. Y es necesario no solo trabajarlo para el que se va, sino también para el que queda. En esto recién me hiciste una pregunta y te lo agradezco muy educadamente si podías mencionar algo de lo que ha sucedido en mi vida. Y en la última exposición de mi marido en el Congreso de Suicidología de Córdoba, él expone que es necesario no solo trabajar sobre el que se va, sino también sobre la familia. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es que también tengo que preparar al entorno. Porque el que se va, más allá del pensamiento que vayamos a tener y de la creencia. Pero ¿qué pasa Sí. también con el juego del entorno? Exacto. Y yo quiero contextualizar esto que vos acabas de decir, Javier, si me permitís, porque hay mucha gente que nos esté viendo y que no sabe. Yo quiero primero agradecerte que estés acá, que estés con nosotros, porque le contamos a la gente, con tu permiso, hace 2 meses falleció la pareja de Javier, su marido. Por eso valoramos mucho que hoy esté acá, después de 2 meses, por primera vez. Y falleció de una manera inesperada. Él estaba por cumplir 32 años y falleció inesperadamente. Entonces, dentro de los tipos de muerte también hay que acá hablar de tipo de muerte. No es lo mismo tener tantos años y me voy preparando para el final de vida porque ya tengo cierta edad, o estoy transitando una enfermedad limitante para la vida, a una muerte inesperada. Natural, pero inesperada. Sí. En donde tenés todos los planes, tenés todas las historias y te quedan cosas por hacer y la persona, los que quedamos paralizados por un momento porque, a ver, en el caso mío, yo lo encontré muerto, entonces es decir, wow. Qué duro. Voy a buscar a una persona, a buscarte al trabajo y no estás más. Ay, Dios. Entonces, es cómo elaborás todo esto y cómo este programa y lo que hoy podamos transmitir Sí, es muy totalmente. valioso, porque recién decíamos, no sé qué decir. Es importante decir, la escucha atenta y la presencia activa para los que estamos en duelo es muy importante, porque a veces el primer día tenemos un montón de mensajes, pero a los 2 meses no los tenemos. Claro. Y es ahí también donde hay que estar, ¿no? Y es ahí donde hay que estar. Qué importante lo que decís, Javier, de hablar. Primero, hablar de la sí. muerte. Hay que hablar de la muerte, hay que hacerlo en los espacios que se permitan, digo, en la familia, en la mesa, en la escuela, en el trabajo. Hay que hablar porque es parte, y esto que dice Javier, uno no sabe cuánto llega. Y también esto que vos decís de acompañar a la persona que está transitando un duelo. Uno cree a veces que molesta, uno no sabe qué decir, pero eso nos pasa a todos. Esto, ¿qué te digo yo a vos? ¿Qué te puedo decir ante semejante dolor? ¿Qué palabra va a calmar eso que vos estás transitando? ¿Cómo puedo yo sentir lo que vos estás sintiendo, semejante dolor, inmenso dolor, si yo no lo estoy transitando? Y esto que vos decís, no, hay que hablarle a la persona, hay que escucharla, hay que decirle algo, y no solo al otro día, sino esto que vos decís, ¿no? Una vez que corre el tiempo. En el transcurso del tiempo, fíjate que es necesario la mirada. Tal vez es solo la mirada. Es solo eso, o el contacto de la mano, ¿no? ¿Sí? Sí, totalmente. Sí. Yo recién te escuchaba, Javier, y quiero también tu palabra, Ceci, respecto a este tema de cómo lo ven ustedes. Yo me pongo del otro lado, siempre digo, me gusta ponerme del lado del espectador, que puede estar viéndonos y que puede estar pensando esto que yo siento. A veces uno dice, qué muerte injusta, qué injusta que es la muerte. Y en este caso que te escucho, Javier, que vos decís, mi pareja murió y tenía 30 y pico de años, era muy joven, una vida por delante, sueños, y eso pasa siempre, ¿no? Y uno dice, qué injusticia, qué injusta que es la muerte. ¿Qué mirada tienen respecto a ese tema? ¿Es injusta la muerte? Yo creo que la muerte es la muerte. Que sea injusta o no sea injusta tiene que ver con cómo uno la perciba, ¿sí? Si es injusto para mí o no. La muerte en realidad es eso, ¿no? Y creo que es parte de la vida, algunos es antes, otros después. Creo que la posibilidad está dada en cómo cada uno vivió hasta donde vivió y lo que le tocó vivir, ¿no? Es decir,
no es la idea de que, ay, voy a morir, qué tremendo, sino es la idea de, voy a morir, tengo que transitar hasta allá de la mejor manera posible, Vivir ¿no? con calidad. Vivir con Exactamente, calidad. A ver, exactamente. yo puedo decir en esto y en primera persona, sé que fue doloroso que se vaya, pero se fue muy bien con todo lo que estaba realizando. Esto de irnos plenos. Irnos Que plenos decías con vos, ¿no? calidad de vida. O sea, manejar la calidad de vida. Entonces, si por ejemplo nosotros nos juntamos en un café como amigos y yo te cuento, mira, Majo, si me llega a pasar algo por voluntad anticipada, yo he dejado firmado que no quiero que me entuben. O mira, Majo, si a mí me llega a pasar algo, Sí. yo quiero que vos sepas, porque sos mi conocida, que yo quiero que me cremen. No estoy deprimido. No estoy Claro, deprimido. es Si no cierto. tengo un contacto con ustedes dos, las quiero, las respeto, las aprecio. Entonces, quiero que sepan para que cuando yo me sea mi momento, yo me pueda relajar y hacer lo mío, y que ustedes puedan también estar relajadas y vivir su momento emocional. Sí, 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 Tal cual. perfecto. Entonces, en esto recién lo hablábamos fuera de cámara. Sí. Es necesario también, al hablar de estos temas, hablar de que hay leyes que nos apoyan en estos temas, leyes argentinas, la ley de muerte digna, la ley de derechos del paciente, la ley de cuidados paliativos, apoyan en estos temas Sí. y donde también la voluntad anticipada, donde yo puedo decir, quiero esto para mí o esto no lo quiero. Ujú. Es muy importante que se dialogue con la familia y con los amigos. Sí. Sí. Entonces, Ay, sí, perdón, perdón, Ceci, no, no, no. pasa, Javi, que también, no sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero culturalmente tenemos un rechazo a la tristeza y al dolor como emociones negativas. Yo incluso lo he escuchado así, ¿no? Cuando, digamos, no hay emociones ni negativas ni positivas, son emociones. Entonces hay un tema con tomar contacto Sí. con el dolor o con la tristeza del otro. Se prefiere evitar estos temas, ¿no? Cuando en realidad la tristeza es una emoción, podemos convalidarla, es importante ponerla en palabras para que podamos empezar a pensar esto y no asociar muerte con dolor. Vos lo decías, ¿no? Esto de vivir con plenitud y de repente morir en esa ley, ¿por qué necesariamente tiene que ser asociado o vinculado al dolor? Y donde en esto que estás diciendo, poder ver que la persona que Sí. fallece en plenitud y la familia, fundamentalmente lo que vamos a estar trabajando acá es a la persona que está en duelo. No hay que patologizar el duelo. Tal cual. Por favor, Sí. no, porque después de cierto tiempo es dale, ponete bien. Si él estuviera acá, quisiera que vos estuvieras bien. Seguí Sí, adelante, tenés que sí, trabajar. Hasta las leyes te hacen Sí, sí, trabajar y sí. lo he dicho 1000 veces aquí Sí, en sí, el sí. canal. sí. La Sí. ley 5811 de Mendoza es perversa, porque tenés que volver a trabajar al tercer día. Y si tu familiar falleció un Ah. viernes, es día Mm. corrido. Te Ay, por toman viernes, favor. sábado, domingo, el lunes a trabajar. ¿Quién Terrible. puede hacer eso? Entonces, ¿hay tareas para hacer desde los medios? Sí. ¿Hay tareas para hacer desde el ambiente? Sí, sí, también. Pero hay tarea para hacer también desde la legislación. Sí, sí, Es sí, sí, sí. necesario modificar esa ley. Y es necesario que la persona que esté triste me banquen. No me manden tal vez lo que estoy diciendo va en contra de nosotros mismos, pero no me manden al psicólogo. Estoy triste, no estoy enfermo. Claro, o ¿Qué mándenme al opinas? psicólogo cuando ya llevo Un- 3 años con este estado Exacto. de ánimo, ¿no? Pero si no es O si la persona esperable. siente que lo necesita. Exacto, Claro, siento claro, que claro. necesita un acompañamiento, pero esto Sí. que vos decís, Javi, me parece genial, lo que se dice a modo de frases armadas, ¿no? O esto de que si lo seguís llorando no lo soltás, bueno, tantas cosas que a veces uno Mitos. dice, necesito llorar, ¿por qué Claro, está malo claro, llorar? Si claro. llorar es parte y me sirve para desahogarme, ¿no? O sea, Sí, Y sí. donde, Y hay- fíjate, y una vez lo charlamos Sí, en el programa de la mañana, hoy las redes sociales terminan siendo, o sea, no hay necrológicas y por acá terminamos volcando mucha emocionalidad. totalmente. totalmente. Entonces, también hay que saber qué tono se pone, tenemos que educarnos en eso. Si bien tanto Facebook como Sí, Twitter como sí. Instagram han hecho hasta una legislación, se pueden cerrar las cuentas, se pueden poner que queda heredada para que después sea Ujú. cerrada, y eso es importante Sí, también también, saberlo sí. porque tal vez yo ahí tengo cosas muy privadas, entonces después de la persona que con un certificado de función puede cerrar la Sí, cuenta sí, 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 y sí. quedar en homenaje a,
pero es necesario habilitar la expresión y que la expresión de mi tristeza no sea, ay, seguís igual, porque terminamos sintiendo que ahuyentamos gente. Claro. ¿Y cuándo lo vas a superar? Ya Esa está. frase que mata, Sí, ¿no? ¿Y cuándo vas a salir de ese estado, ¿no? Eso que esas palabras, esas frases desafortunadas que se escuchan, que las personas verbalizan, en el afán de no saber qué decir, y no hay que decir nada. Muchas veces, o sea, digo, hay que cerrar la boca antes de decir semejante exactamente. aberración, porque el otro está transitando un dolor que es propio y que es único, que es de esa persona, ¿no? Y ahí me Absolutamente. quiero meter, ¿cómo superar ese dolor para justamente esas personas que nos están viendo y que están transitándolo Mm. y están en ese momento? Bueno, estás en ese momento, Javier, estás en este momento. A ver, ¿Qué decís vos? básicamente primero, en el caso, si lo digo en primera persona, recordando con el mayor respeto, fui un afortunado de tener el marido que tuve. Pablo para mí fue y es una, una persona que me enseñó mucho y que aún ahora que se ha ido me sigue enseñando. Eh, pero para eso tengo que tener mis contenciones. Entonces tengo en este caso dos personas que están incondicionalmente al lado mío para atender el teléfono, para Claro. escucharme en mi emocionalidad o en mi enojo, porque también el enojo Sí, viene. Es parte. es eh, parte. entonces, y escucharme y permitirme que vuelen palabras o permitirme que me quede callado y no quiera hacer nada. Mm, Permitir, es validar la validar. emoción del otro. Exacto. Y donde, por más que yo piense que el camino es por allá, bien, decime vos qué es lo que estás sintiendo. Recién lo charlábamos, yo respeto mucho a Chochinov, un canadiense, donde él habla de la teoría de la dignidad y en donde él dice que la pregunta de la dignidad, ¿qué puedo hacer por vos? Es eso tal vez lo que hay que decir, tan sencillo. Entonces, Estoy acá, ¿qué sí. puedo hacer por vos? ¿Qué necesitas? En ¿Qué otras ¿En palabras, qué ¿no? te necesitas? ayudo? ¿En qué te ¿En qué te ayudo? ayudo? Yo muchas Sí, veces sí, sí. trato de hablar con los pacientes desde que acá no hay fórmulas ni recetas magistrales acerca de qué está bueno y qué no está bueno hacer. Sencillamente es lo que a cada uno le sirve, ¿no? Sí creo, rescato esto que vos dijiste, Javi, que es importante, pues yo siempre digo, es hacerles micro homenajes a la persona que se fue, ¿no? De repente cuando vos llorás le estás haciendo un homenaje, Totalmente. recordándolo como vos decís, ¿no? Con el cariño, con el afecto, eso también es hacerle un homenaje. Y esta palabra que vos dijiste para mí es maravillosa, que es permitirse. Porque si no permitimos que esa emoción circule, Sí, 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 transite, se sí. ponga en palabras, acordémonos que lo que no se pone en palabras no puede ser pensado. Entonces, que yo pueda poner y que en ese poner en palabras tenga Sí, sí, un sí. interlocutor válido, cuando digo Exacto. válido quiero decir no alguien que me esté exigiendo, sino que estoy desde la mirada, desde el contacto a veces, desde sin decir nada, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y donde pongamos, en esto que yo, en estos 2 meses han pasado muchas cosas, yo he salido a acompañar distintos procesos que han pasado, eh, suicidios y otras Mm, historias, y es necesario el poder que todos nos informemos. No es solamente del ámbito psicológico o psiquiátrico el acompañar en un proceso de duelo. Yo persona me claro. tengo que formar. Exacto. Entonces yo en una de las contenciones que he tenido que hacer en este último tiempo, les digo, yo no quiero ser más bombero, porque llegamos siempre después. Empecemos a trabajar desde chicos en formar, hablemos de esto, ¿qué pensás de la vida? ¿Qué pensás de la muerte? ¿Qué querés para vos? Sí. Yo ¿Cómo? pienso, Sí. escuchándote, cuántas aberraciones ha habido en este sentido cuando se ha muerto alguien y a los chiquitos les dicen, se fue al cielo, está en aquella estrella, o no dicen nada, es decir, los trastornos mentales, cuando hablábamos justamente Sí, de sí, esto sí, sí, sí. de asistir, Eso está mal, que se Ceci. crea, A ver qué pasa claro, con los niños y esto de los niños y exactamente. la muerte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Como dijo Javi, siempre desde con la verdad y los chicos van preguntando y si Claro. preguntan es porque están dispuestos a escuchar. Entonces, él está en una estrella, no, porque no es la realidad. No Estamos mentir. vendiendo, no mentir, es, bueno, creo que es importante esto, hablar
así como cuando empiezan a hablar y uno empieza a explicarles cosas, hablar del tema de la muerte, porque, bueno, recién los chicos a partir de los 7 años empiezan a tener idea o el concepto abstracto de muerte. Antes quizás no, pero yo siempre digo, puedes enseñárselo con objetos, cosas concretas, en el sentido de ya no está, ya no lo vas a ver, pero es empezar a marcar esta ley que decíamos nosotros Sí. fuera de cámara, de que hay algo que está y hay algo que ya no va a estar, y eso que ya no va a estar no va a volver. ¿Qué Si pasa no, cuando es la mamá, el papá? Digo, porque bueno, es ley de la vida, como uno dice, sí, que un abuelo fallezca, o sea, digo, explicarle a un niño que ese abuelo ya no va a estar, que murió por enfermedad, por viejo, digo, por adulto. Bueno, uno va usando esas palabras, utilizando esa manera de contárselo. Pero ¿qué pasa cuando es la mamá, el papá, ese pilar tan fundamental en la vida de un niño, que ya no va a estar más, y esto que vos decís, tal vez fue de un minuto a otro, ¿no? Sí. Una muerte inesperada. Sí. ¿Cómo se trata eso con un niño? Básicamente va a depender la edad. No lo Exacto. vamos, en esto no se puede hacer algo estándar. No es lo mismo tal vez un niño de 3, 4 años que no lo va a poder expresar, que lo que va a estar sintiendo es la ausencia. Sí. Y donde el concepto de irreversibilidad no lo tiene, entonces va a estar esperando que por la puerta venga, que por la puerta entre, o lo va a estar nombrando. Entonces es empezar a marcarle la otra, o por otro lado, o sea, no voy a estar hablando directamente de muerte, pero voy a estar hablando de ciclos. Así como empieza el día, termina el día. Sí. Entonces ahí le voy a estar marcando ese punto de ausencia y que vaya generando mecanismos de tolerancia a la frustración para saber, bueno, se terminó el vaso de agua, se terminó esto, se cierran cosas. Entonces, con los niños chiquitos eso, como dice Ceci, en el transcurso del tiempo, ya a los 7, 10 años, ya voy a poder marcarle, porque también va a tener experiencia Claro, previa. Y claro. hoy los niños que hoy tenemos ven televisión y ven la muerte en la televisión, ya sea en los Totalmente. noticieros o en las películas, entonces no estamos hablando. Y venimos también de una pandemia donde ha habido un montón de muertes, entonces no es un tema del que no conocen. Sí va a depender de la familia. Yo hace un tiempo acompañé en una escuela y me dice una mamá, pero mi hija no habla nada de que había fallecido una compañerita. Entonces le digo, ¿y vos qué pensás de la muerte? No, de eso no me Yo gusta tampoco hablar. hablo. Entonces, Claro. ¿cómo querés que tu Claro. hija hable si vos no estás habilitando? exacto, Entonces, totalmente. habilitemos este tema. Porque hay mucho miedo a la muerte, Javier. ¿Qué pasa con esos adultos? Y a- Ahora me voy a los adultos, digo a nosotros. Sí. El miedo que le tenemos a la muerte, de que nadie quiere morir. Volvemos a la frase por ahí inicial de no me quiero morir, o me Pero jode ¿por qué nadie morir. quiere morir? Porque amamos mucho la vida, porque sentimos que nos falta mucho por hacer, porque hay Pero- muchos sueños por cumplir, porque sentimos que la vida es hermosa y que la muerte no, o no sabemos. De Pero eso si se yo he trata, ¿no? vivido bien hasta A hoy, ver. si bien vivido lo vivido, o sea, yo siento que he hecho lo mejor que puedo hacer hasta el día de hoy. Entonces, si mañana nos vemos, qué bonito, pero si mañana no nos vemos, enseguida cuando me despida de vos, va a ser un buen abrazo. Ceci, Entonces, bueno, manejar el día a día. Yo creo que está bien eso que vos dijiste, pero creo que también tememos a la muerte porque en realidad no tenemos certeza de qué es lo que ocurre Que viene detrás después. de eso. Y a veces somos tanto ego que uno dice, ¿cómo yo no voy a estar más en este mundo? ¿Qué va a pasar? mis Y en- cosas, viste que uno dice que en realidad no nos llevamos nada. Claro. Y decís, ¿y yo todo esto a quién se lo voy a dejar? ¿Viste? O sea, digo, es lo que uno también piensa, en Pero realidad. creo que eso también es cultural y tiene que ver con nuestra formación occidental. Los orientales, sobre todo los Bien, budistas, bien. tienen Bien. otra concepción que tiene que ver, Majo, con, ¿sabes qué? La trascendencia. Es decir, yo dejo de existir en esta forma terrena, Claro, pero claro. yo sigo en que, y la mitad de mi sangre está en mis hijos, entonces sigo existiendo a través de ellos. Pasé como banderas 30 y 40 y pico de años trabajando, ahí queda ahí sigo existiendo, es decir, no nos llevamos nada, Pero el dejamos. ¿qué dejamos? Entonces, desde el punto de vista que yo trasciendo, y además que esto también, ¿no? Es decir, mis cenizas sirven para abonar suelo. Exacto. Entonces, yo estoy trascendiendo ahí también. Entonces, no es la noción de muerte en tanto no existís más, sino Que en- dejo acá vivo en qué- mío, ¿no? ¿Un poco eso? Exactamente. Entonces, creo que un poco tiene que ver con el desconocimiento acerca de el qué ocurre después. Por eso a mí me gustó tanto la entrevista a Keanu Reeves, porque la única certeza que tenés es que sí hay gente que te va a llorar, ¿no?
Y eso es lo que nos hace asustarnos, porque el cerebro en esto es tan calculador y tan predictivo que necesita saber. Cuando yo sé, pierdo el miedo, porque puedo controlarlo. Exacto. La muerte no la puedo controlar, ¿no? Entonces eso asusta y es una zona en donde no solamente no queremos entrar, sino tampoco queremos hablar. Sí, en esto, y tomo algo que charlábamos también con Ceci recién, vos marcaste, Majo, no quiero llegar a esto, pero también es necesario introducir, y es una ley que nos debemos en Argentina, la ley de eutanasia, porque Sí. personas con enfermedades en faceta de terminalidad, pasó con Oltroposki, Ujú. Exacto. se Exactamente. fue sin llegar a que la ley se sancione. Entonces, a veces no me quiero morir, pero si una persona está transitando un proceso de angustia existencial, Tiene el si una derecho. persona se está sintiendo no escuchada, no Sí. comprendida, no validada en su trabajo o tiene una patología, a veces busca una puerta de salida, que es esto que se debe legislar correctamente, que es la eutanasia, en donde frente a un proceso de salud irreversible, médico, familia y paciente se van a poner de acuerdo para un procedimiento. Pero es necesario saber de que hay algunas personas que dicen no quiero más. ¿Y Exacto. por qué no quiero más? Y es Porque tengo válido. neuralgia de Claro, trigémino. claro, ¿Por qué claro, no quiero claro. más? Porque el dolor que tengo físico es crónico durante mucho tiempo. Entonces Sí. también marcar que dentro la ciudadanía, dentro de la gente que tenemos, hay gente que va a decir, sí, vos querés vivir, pero tenés tu juventud, tenés tu salud, tenés un montón. Yo esto ya no lo tengo. Exacto. Y tengo el Eh, derecho a decidir. tengo el derecho a Eso te decidir iba a también si decir, me Javi, quiero ir. es que creo que esa es nuestra libertad como ser humanos, elegir cómo Exacto. enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Eso es mi libertad. Entonces hay situaciones que yo quizás no tenga que dar un porqué, es que sencillamente no quiero. Sí, ¿La muerte nos hace valorar la vida? totalmente. Sí. Pensaba en Esteban Bullrich, por citar a alguien, Ujú. ¿no? Digo, que está transitando su enfermedad tan difícil, tan Bueno, dura, fíjate en esto, Sí, Bullrich y Oltroposki, misma enfermedad, distinta actitud. exacto. Ujú. Oltroposki luchando por eutanasia, Bullrich luchando porque mientras el tiempo que le quede, él quiere generar más investigación sobre el ELA y cómo poder ayudar a otras personas. Sí. Misma Mm. enfermedad, distinta actitud. Válidas las dos. Y en esto de valorar la vida, esto de cumplir nuestras metas, de cumplir sueños y decir, bueno, vivo este tiempo que la vida me regala, lo vivo, lo disfruto, y también, volviendo a la entrevista inicial, leía lo que decía Banderas, él decía, hoy elijo lo que quiero hacer. O sea, hay un clic en la vida, ¿no? Hoy con la edad que tengo, solo hago lo que yo quiero, Mm. valorando el tiempo y la calidad de vida que deseo para mí, ¿no? Sí. Sí, y a veces cabría preguntarnos también por qué debemos enfrentar una situación límite de vida como un infarto para que nuestro deseo circule, ¿no? Es decir, ¿por qué no aprovechar cuando esta circunstancia no se dio para escucharnos también? ¿Por qué tiene que haber una situación así O para la que hagamos, pandemia, o volvemos, la ahora digo, la pandemia pandemia misma? hay para unirnos a todos. La pandemia Claro. fue un momento, un antes y un después, como que mucha gente despertó y dijo, ah, no, momento, la hora de vivir es hoy, es ahora, porque mañana no tengo idea. Claro, No pero sé qué en va a eso pasar. somos hijos del rigor, ¿viste? Porque en realidad, nada, la existencia tiene que ver con esto, con si bien hacer lo que me corresponde, pero también dejar circular mis ganas, mi deseo, que creo que esa es la plenitud. A ver, hay un autor español, ahora no me acuerdo el apellido, hace poco estuve en una entrevista en un programa, El Hormiguero, y él dice, hay que preparar a la gente para buenos ocasos. Y me pareció una Ay, qué frase lindo. tan bonita. El día va a terminar. Preparémonos para buenos ocasos. Entonces, es otra visión sobre el proceso del morir, donde no me voy a estar preparando desde lo trágico, sino me voy a preparar para disfrutar de este proceso de irme. Suena raro disfrutar del proceso de irme, pero es que me quiero ir pleno. Yo me quiero ir Exactamente. lo mejor que pueda, yo me quiero ir íntegro. Yo me quiero ir con calidad de vida física y emocional. Yo me quiero ir sin sentirme que soy una carga. En Mm, esto, mucho adulto mayor, y en sí, esto que yo trabajo en prevención de suicidio, hay mucho suicidio de adulto mayor. sí. ¿Por Y de qué? jóvenes también, es Porque se increíble lo que sienten una creció. Claro. carga.
entonces sienten que le están embromando la vida a los hijos. Entonces, lo que yo no te quiero embromar la vida porque ya no puedo caminar, porque no me puedo mover solo, mejor me voy, no quiero ser una carga. Les voy a pedir a los dos para el final una frase. Sí. Una frase. Yo les voy a dar los puntos suspensivos para que ustedes cierren y completen con lo que deseen, cada uno desde su óptica. Justamente el tema de hoy, Ujú. Ceci Ortiz, A ver. la muerte, Sí. 3 puntos. Es parte del ciclo de la vida. Javier Lamagrande, la muerte, para el cierre, para el final, puntos suspensivos, ¿qué No dirías? llores porque me fui. Sonreí por todo lo que compartimos. Qué lindo. Es un buen final. Es un buen final. Quiero agradecerles a los dos por haber estado esta noche. Gracias, Javier, de verdad, por estar acá ante este proceso, ante tanto dolor. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Lo Muchas valoramos gracias a muchísimo. ustedes. Gracias. Un placer, como siempre. Ceci Ortiz, sos parte de la casa también. Gracias por estar. A vos. Ha sido la verdad que Un un gusto. momento divino, maravilloso. Gracias. Gracias por venir, por estar con nosotros una noche más. Nosotros nos vamos. Nos encontramos mañana, como cada noche, por Canal 9. Gracias por estar. Que descansen.